Saludos a todos. Cada ciudad tiene espacios curiosos y en ellos muchas historias por contar. Y aquí, caminando entre un jardín con sillas que invitan a tumbarse para descansar, comenzamos otro recorrido por este lugar predilecto de los civis, gentilicio de los habitantes de Debrecen. En esta parte exploramos una torre y cerca de ella varios sitios de esparcimiento que se pueden ver desde este punto y que por su cercanía luego son posibles de visitar, siendo así una zona de los sitios de referencia más predilectos por los residentes de Debrecen, al estar en pleno bosque. Les invito entonces a conocer la Torre del Agua de Nayerdey. Bienvenidos. Una vez vistos los exteriores que rodean a esta particular Torre del Agua, ingresamos a sus interiores, donde solo al cruzar una zona acristalada nos encontramos con un agradable bar-café, acomodado al espacio de forma circular y en el que se puede escuchar buena música y tomar una pausa con una bebida local, en la que hay gran variedad de cervezas locales, cafés, vinos y, si desean algo más exquisito, una buena carta de licores. Desde aquí también se puede adquirir el tiquete para subir a las partes superiores de esta torre de agua, cuyos precios en el momento de subir estaban alrededor de 600 forints, y que por supuesto los valores irán cambiando con los tiempos. Aún así, resulta bastante económico subir. Una vez hecha la pausa en el bar café, procedemos a subir la estructura, la cual no tiene mayores obstáculos y en la que hay más de 200 escalones hacia la parte superior. Y mientras voy ascendiendo les cuento un poco de la historia de esta estructura llamada la Torre del Agua de Nayerdey. Ubicada en el corazón del parque con el mismo nombre, Nayerdey se encuentra en Debrecen, Hungría. Fue construida entre 1912 a 1913. Esta majestuosa torre tiene 42 metros de altura, contando su cúpula. Se presenta también como el símbolo emblemático del parque y una atracción turística al ser sitio de encuentro de jóvenes y adultos, donde hay variadas actividades por hacer. Como podrán ver, cada espacio de su estructura tiene actividades para quienes quieran estar en calma o quienes quieran escalarla. Un reto de una pared circular permite hacerlo. Y se ve la forma curiosa en la que se va ascendiendo por las amplias escaleras de caracol que nos llevan hacia la zona superior. El ascenso, como pueden ver, no requiere de gran esfuerzo físico, además de estar bastante entretenido viendo los alrededores de esta zona de Debrecen, donde la Torre del Agua fue concebida como un depósito de reserva acuífero para abastecer a la ciudad y sus alrededores. Su diseño fue influenciado por el estilo Art Deco de la época, lo que la convierte en una pieza arquitectónica única que ha resistido el paso del tiempo y sigue siendo un punto de referencia en el paisaje urbano de Debrecen. La ciudad, como todas, ha registrado un gran crecimiento y su primera función fue entonces proveer de servicio de agua a los residentes de esta zona, así como de otros sectores como oficinas y la Universidad de Debrecen. Pero hoy su función de suministro de agua ha cambiado por el de ser un referente turístico y cultural. Ascender por la Torre del Agua me permite compartir una de las características de esta estructura, y es que sirve como observatorio público, ubicado en la parte superior de la estructura, por supuesto.
Desde aquí los visitantes pueden disfrutar de vistas impresionantes a 360 grados de Debrecen y sus alrededores, lo que la convierte en un destino popular para aquellos que desean apreciar la belleza del paisaje desde las alturas, lugar recomendado para fotógrafos y personas que quieran captar un escenario de ocio de propios y algunos visitantes extranjeros que son atraídos por este placentero espacio rodeado por naturaleza de grandes árboles, donde se destacan los robles. Si desean subir a este espacio de la Torre del Agua, no tengan miedo, es bastante protegido y tienen una especie de muro de alrededor de 1,50 metros de altura. Les comparto el ascenso y las vistas de esta zona de la ciudad bastante verde, de la que verán más programas dedicados en estado natural viajero a este sector de Debrecen llamado Nayer, en el que se encuentran el parque acuático, los baños termales, el estadio de la ciudad, el parque central y la Universidad de Debrecen, entre varios atractivos de ciudad, la segunda más grande de Hungría. Hungría es un país que ha cambiado fundamentalmente en los últimos 35 años, del comunismo al capitalismo, y esta torre es una muestra de ello, al ser un camaleón, donde cumple funciones todavía de reserva acuífera, pero hoy en día se define como una galería, un lugar de exposición y reuniones. Debo decir que en el momento de la visita no había ninguna exposición y su espacio inferior estaba desocupado. La torre también durante las noches y algunos eventos especiales del año se utiliza como lugar para eventos musicales. Es bien conocido por su papel en eventos como el Campus Festival y otros ciclos de conciertos alternativos. En sus alrededores de esta, la Torre del Agua, se pueden adaptar espacios para pequeños conciertos, exhibiciones de arte, además de comer de manera informal con varios kioscos de comida rápida que se establecen en la parte baja de la torre. Visitar este lugar en Debrecen para apreciar una de las zonas más bellas de la ciudad y sobre la que seguramente ustedes harán más planes luego de conocer, es una visita que recomiendo, ya que despierta curiosidad al ver cómo una torre de agua cumple con varias funciones, en algo que sería ejemplo para muchos países que tienen estructuras de este tipo y que por falta de sentido común dejan en el olvido, las llamadas obras en blanco o elefantes blancos. Por fortuna, en Hungría y muchos recorridos que he realizado por este maravilloso país, cada espacio cumple una función, o si es del caso, se reinventa para provecho de sus ciudadanos. Con esta visita a la Torre del Agua en Nayer, en Debrecen, despido otro programa de Estado Natural Viajero. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y les espero para seguir conociendo más en esta agradable ciudad llamada Debrecen. Reciban un gran saludo, hasta pronto, chao.